El sol se ocultaba tras los edificios de la colonia Condesa en Ciudad de México. Teresa Gutiérrez, arquitecta de 35 años, se aplicaba un toque de labial rojo frente al espejo, mientras Juan, su esposo de 12 años, la observaba desde la puerta. ¿Vas a salir?, preguntó él con una taza de café en la mano. Sí, quedé con Claudia y Mariana para cenar, respondió sin mirarlo directamente. ¿Quieren que les cuente sobre el proyecto de Coyoacán? Juan asintió lentamente. Las pequeñas inflexiones en la voz de Teresa le indicaban que no decía toda la verdad. Está bien, yo tengo que revisar unos documentos, dijo. Probablemente me quedaré trabajando hasta tarde en la oficina. Teresa sintió una punzada de culpabilidad. ¿Cuándo se había vuelto tan común mentirse? Recordó brevemente los primeros años cuando compartían cada pensamiento. Ahora, su matrimonio parecía un edificio hermoso por fuera, pero con grietas estructurales. «No me esperes despierto», añadió ella, dándole un beso fugaz. El tráfico en Insurgentes Sur era pesado. Teresa pensaba en Carlos, en su sonrisa, en cómo la hacía sentir valorada. Lo había conocido hace 3 meses en un congreso de arquitectura, y desde entonces mantenían una amistad que rozaba algo más. Solo es una cena para hablar de trabajo. Se repetía mientras estacionaba cerca del restaurante La Unique, en Polanco. No estoy haciendo nada malo, pero sabía que no era cierto. Las conversaciones con Carlos habían evolucionado de temas profesionales a personales. Aunque nada físico había ocurrido, cada encuentro era una traición a la confianza de Juan. Al entrar, el maître la condujo a una mesa discreta. Carlos ya estaba allí con un traje azul marino que contrastaba con su piel morena clara. «Pensé que tal vez te habías arrepentido», dijo él. «El tráfico está imposible», respondió Teresa. «Además, tuve que... bueno, ya sabes». «¿Inventar una excusa?», completó Carlos. «No tienes que explicarme nada, entiendo tu situación». La conversación fluyó naturalmente hacia temas de trabajo y gradualmente hacia territorios más personales. «He estado pensando en lo que me contaste», dijo Carlos después de que les sirvieran la entrada. «Sobre cómo te sientes invisible en tu propia casa». Teresa bajó la mirada. «A veces me pregunto en qué momento Juan y yo dejamos de vernos realmente», confesó. «Es como si viviéramos en realidades paralelas. Él está obsesionado con ascender en el bufete, y yo me quedé esperando que volteara a verme. Lo que Teresa ignoraba era que, a 6 mesas de distancia, Juan Méndez estaba sentado con Ramiro López, socio de su bufete. Habían elegido La Unique para reunirse con un cliente que canceló a último momento. Fue mientras revisaba la carta de postres que Juan la vio. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando ella giró la cabeza, confirmó sus peores sospechas. Su esposa, supuestamente con amigas, cenaba íntimamente con un desconocido. Juan sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Con una calma sorprendente, se excusó con Ramiro y se dirigió hacia un punto donde podía observar mejor sin ser visto. Desde allí, vio a Teresa inclinarse hacia Carlos, riendo de algo que él acababa de decir. La vio sonreír de una manera que hacía tiempo no presenciaba en casa. ¿En qué momento habían llegado a esto? Juan recordaba los primeros años, cuando compraron su apartamento en La Condesa. Recordaba a Teresa embarazada de Mateo, su hijo ahora de 10 años. Recordaba la complicidad, la pasión, la certeza de que juntos podrían contra cualquier adversidad. Y ahora estaba aquí, escondido, observando cómo su matrimonio se desmoronaba. El sábado amaneció gris en Ciudad de México. Teresa despertó antes que Juan, algo inusual. Necesitaba ordenar sus pensamientos después de la cena con Carlos. La noche anterior había llegado a casa pasadas las 11, encontrando el apartamento en silencio. Se había deslizado bajo las sábanas con cuidado, aunque notó que Juan dormía dándole la espalda. Ahora, mientras preparaba café, repasaba la conversación. Habían hablado durante horas sobre arquitectura, sueños postergados y la posibilidad de trabajar juntos. Pero también habían rozado temas peligrosos: la insatisfacción con sus vidas, la química entre ellos, las posibilidades de un futuro hipotético. «No ha pasado nada», se repetía. «Solo somos amigos», pero sabía que jugaba con fuego. Su corazón se aceleraba con cada mensaje de Carlos. Contaba los días hasta su próximo encuentro. Imaginaba una vida diferente.
Había cruzado una línea invisible pero significativa. El sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Juan apareció con el rostro marcado por el cansancio y los ojos enrojecidos. «¿Dormiste mal?», preguntó ella, ofreciéndole café. Juan la miró fijamente, como viendo a una extraña. Había pasado la noche debatiéndose entre confrontarla o esperar, observar, confirmar sus sospechas. «Estuve trabajando hasta tarde», respondió secamente. «¿Cómo estuvo tu cena con Claudia y Mariana?». Teresa sintió un escalofrío. Había algo en el tono de Juan que encendió sus alarmas. «Bien», respondió intentando sonar casual. «Mariana está pensando en divorciarse. Aparentemente Ricardo tiene problemas con el juego». La mentira fluyó con una facilidad que la asustó. ¿Cuándo se había vuelto tan buena en el arte del engaño? Juan asintió lentamente, estudiándola. Parte de él quería confrontarla, mostrarle que sabía todo. Pero otra parte, la herida y orgullosa, se negaba. «Qué pena lo de Mariana», comentó. «Aunque no me sorprende, últimamente todos los matrimonios están en crisis». Teresa captó la indirecta, pero decidió ignorarla. No estaba lista para esa conversación. «Voy a preparar el desayuno para Mateo», dijo cambiando de tema. «Mateo está con mis padres, ¿recuerdas?», respondió Juan irritado. «Se quedará allá hasta mañana». Teresa se sonrojó. En su confusión mental, había olvidado por completo que su hijo estaba fuera. Otro signo de cuán desconectada estaba de su vida familiar. «Cierto, lo olvidé», murmuró. «¿Quieres huevos rancheros?». «No tengo hambre», respondió Juan. «Tengo que salir. Hay un asunto pendiente que necesito resolver». «¿En sábado?», preguntó sorprendida. Juan rara vez trabajaba los fines de semana. «Los problemas no respetan el calendario», respondió con una sonrisa fría. «No me esperes para comer». Y sin más explicaciones salió del apartamento. Teresa sintió que sus piernas amenazaban con fallarle. Algo no estaba bien. Juan nunca había sido tan frío. ¿Sospecharía algo? ¿O era el resultado natural de años de alejamiento? Tomó su teléfono tentada de escribirle a Carlos, pero decidió no hacerlo. Necesitaba pensar con claridad, sin la influencia de esos nuevos sentimientos. En lugar de eso, llamó a quien siempre había sido su confidente, su hermana Elena. «Necesito verte», dijo. «Es urgente». 2 horas después, estaba sentada frente a Elena en una cafetería de la Roma, contándole sobre Carlos, la cena, sus sentimientos confusos. «No sé qué estoy haciendo, Elena», concluyó. «Es como si estuviera observándome destruir lo que Juan y yo construimos». Elena, que había atravesado su propio divorcio años atrás, tomó su mano. «A veces nos engañamos pensando que estamos destruyendo algo, cuando en realidad solo reconocemos que ya está roto», dijo suavemente. «¿Cuándo fue la última vez que tú y Juan fueron realmente felices?». Teresa reflexionó. Recordó vacaciones en Oaxaca donde habían discutido constantemente, cumpleaños celebrados por compromiso, noches compartiendo la cama pero no la intimidad. «No lo sé», admitió. «Quizás cuando Mateo era pequeño, cuando éramos un equipo». «Entonces no estás destruyendo nada que no estuviera ya desmoronándose», respondió Elena. «Pero eso no significa que debas saltar a otra relación sin cerrar este capítulo. La culpa te consumirá». Teresa sabía que su hermana tenía razón. La doble vida que comenzaba a llevar le pesaba, pero la perspectiva de confrontar a Juan, de admitir el fracaso de su matrimonio, le resultaba aterradora. «¿Y si estoy confundiendo las cosas?», preguntó. «¿Y si lo de Carlos es solo una distracción?». «Es posible», concedió Elena, «pero entonces, con más razón, necesitas claridad. Habla con Juan sobre cómo te sientes en tu matrimonio, sobre lo que ambos necesitan para ser felices, juntos o separados». La UNIC estaba menos concurrida que la noche anterior. Juan eligió una mesa que le permitía ver la entrada sin ser visto. A las 1:55 p.m., Carlos Mendoza entró al restaurante. Juan lo estudió. Tendría unos 40 años, con un aire de confianza serena que resultaba irritantemente atractivo. A las 2:05 p.m., Teresa atravesó las puertas. Juan contuvo la respiración. Aún después de tantos años, la simple visión de su esposa le provocaba una reacción física innegable. Llevaba un vestido que Juan no recordaba haber visto antes. Desde su posición, Juan vio cómo Carlos se levantaba, cómo le tomaba las manos con familiaridad, cómo le daba un beso en la mejilla que duraba un segundo más de lo aceptable. Vio a Teresa sonreír.
esa sonrisa que hacía tiempo no le dirigía a él, y entonces, como si el destino hubiera intervenido, Teresa levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de Juan. La sonrisa se congeló en su rostro, reemplazada por shock absoluto. Durante un largo momento, el tiempo pareció detenerse. Carlos, notando el cambio en Teresa, siguió la dirección de su mirada. Su expresión pasó de la confusión al entendimiento cuando Teresa murmuró «Es mi esposo». Juan se levantó y caminó hacia ellos, consciente de que varios comensales comenzaban a percibir la tensión. «Juan», comenzó Teresa, con voz apenas audible, «puedo explicarlo». «¿Puedes?», respondió él, controlado a pesar de la tormenta interna que sentía. «Me encantaría escuchar cómo explicas que mientras me decías que estabas con tus amigas, en realidad estabas cenando con...». Miró a Carlos, alzando una ceja interrogante. «Carlos Mendoza», se presentó el hombre. «Soy arquitecto, colega de Teresa». «Qué conveniente», respondió Juan con una sonrisa fría. «¿Y los arquitectos suelen reunirse en restaurantes románticos, mintiendo a sus parejas?» «Juan, por favor», intervino Teresa, «no es lo que piensas». «¿No? ¿Qué es entonces, Teresa? Porque desde donde yo estoy, parece bastante claro». Carlos se aclaró la garganta, incómodo pero decidido a manejar la situación con dignidad. «Señor Méndez, entiendo su malestar, pero le aseguro que nuestra relación es estrictamente profesional. Estamos colaborando en un proyecto de restauración y...». «Ahórrame los detalles», lo cortó Juan. «Estuve aquí anoche, los vi juntos». Teresa palideció. La revelación de que Juan los había visto la noche anterior, que había guardado esa información, la golpeó con fuerza. «¿Estuviste aquí?», preguntó casi en un susurro. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo hiciste tú?», replicó Juan. «¿Por qué mentirme si todo es tan profesional?». Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Carlos se puso de pie. «Creo que ustedes necesitan hablar en privado», dijo dirigiéndose a Teresa. «Te llamaré después». «No, espera», dijo Teresa sorprendiendo a ambos. «Por favor, quédate un momento más». Se volvió hacia Juan y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser completamente sincera. «Tienes razón en estar molesto por la mentira», admitió. «No debí decirte que estaba con mis amigas, pero hay mucho más en esta historia que lo que estás viendo». Juan la miró fijamente, intentando controlar sus emociones. «Entonces ilumíname, Teresa, porque desde mi perspectiva mi esposa ha estado encontrándose a escondidas con otro hombre». El gerente del restaurante se acercó discretamente. «Disculpen, ¿hay algún problema?», preguntó en voz baja. «Tal vez prefieran continuar esta conversación en un lugar más privado». Teresa miró alrededor, súbitamente consciente del espectáculo que estaban dando. «Tiene razón», dijo tomando su bolso. «Juan, por favor, vamos a casa a hablar como adultos». Juan dudó un momento, dividido entre su orgullo herido y la necesidad de respuestas. «Bien», accedió finalmente, «pero él no viene con nosotros». Carlos levantó las manos en un gesto conciliador. «Por supuesto que no, esto es entre ustedes». Miró a Teresa con preocupación. «Llámame si necesitas algo». Ese simple intercambio fue como sal en la herida para Juan. La intimidad implícita, la promesa de estar disponible, todo confirmaba sus sospechas. Salieron del restaurante en silencio tenso. La lluvia que había amenazado toda la mañana finalmente había comenzado a caer. «Vine en taxi», dijo Teresa cuando llegaron al estacionamiento. «¿Podemos ir juntos?». Juan asintió y ambos subieron a su automóvil. Durante los primeros minutos, ninguno habló. Fue Teresa quien finalmente tomó la iniciativa. «Antes que nada, necesito que sepas que no ha pasado nada físico entre Carlos y yo», dijo, mirando por la ventana mientras las gotas dibujaban caminos en el cristal. «No te he sido infiel en ese sentido». Juan soltó una risa amarga. «¿En ese sentido? ¿Hay diferentes tipos de infidelidad?». «Sabes que sí», respondió ella. «La infidelidad emocional es tan real como la física, y si vamos a ser honestos, ambos hemos sido infieles a nuestra promesa de estar presentes el uno para el otro». Esta declaración tomó a Juan por sorpresa. Esperaba negaciones, justificaciones. No esperaba un contraataque que tocara una fibra tan sensible. «¿Estás sugiriendo que yo tengo la culpa?», preguntó apretando el volante. «No, estoy diciendo que nuestro matrimonio lleva años deteriorándose y ambos hemos contribuido», clarificó Teresa. «Tú te refugiaste en tu trabajo,
Yo me refugié en la resignación primero y luego en la atención de alguien que me hacía sentir valorada. Juan quería discutir, defender su dedicación al trabajo como un sacrificio por la familia, pero en el fondo sabía que Teresa tenía razón. Había usado su carrera como escudo. ¿Cuándo comenzó?, preguntó en voz baja. Nos conocimos hace 3 meses en un congreso en Guadalajara. Al principio era estrictamente profesional, pero gradualmente empezamos a hablar de cosas personales. Teresa hizo una pausa. Fue reconfortante encontrar a alguien que realmente escuchaba. Cada palabra era como una puñalada para Juan. No porque no entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Él mismo había dejado de escucharla hacía tiempo. ¿Lo amas?, la pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Teresa lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No lo sé, respondió con honestidad. Siento algo por él, una conexión que me recuerda a lo que tú y yo solíamos tener. Pero más que amar a Carlos, creo que me enamoré de cómo me siento cuando estoy con él. Viva, valorada. Llegaron al edificio donde vivían y Juan estacionó en silencio. La lluvia se había intensificado, golpeando el techo con un ritmo que subrayaba la gravedad del momento. ¿Y ahora qué?, preguntó Juan finalmente. ¿Qué sigue para nosotros? Ella suspiró profundamente, sintiendo el peso de 12 años de matrimonio, de un hijo en común, de una vida construida juntos. No lo sé, admitió, pero creo que necesitamos ser honestos sobre si aún hay algo que salvar entre nosotros. Un mes puede parecer poco tiempo, pero para Teresa y Juan, las 4 semanas separados habían sido transformadoras. El apartamento de la condesa, antes lleno de silencios incómodos, ahora se sentía extrañamente vacío para Teresa. Juan se había mudado temporalmente al departamento de su madre en Coyoacán. Mateo pasaba la mitad de la semana con cada uno, un arreglo que el niño había aceptado con sorprendente resiliencia. ¿Significa que tendré 2 cuartos?, había preguntado con una lógica pragmática que hizo que ambos sonrieran a pesar de la situación. Teresa estaba sentada en la pequeña terraza del apartamento, con una taza de té y la mirada perdida en el horizonte urbano. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con el gris habitual de la metrópoli. Su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «¿Cómo estás? ¿Podemos hablar?». Teresa contempló el mensaje antes de responder. Después de la confrontación, había decidido tomar distancia de él también. Necesitaba claridad. «Estoy bien, pero creo que necesito más tiempo», respondió finalmente. La respuesta de Carlos llegó casi inmediatamente. «Lo entiendo. Estaré aquí cuando estés lista». Teresa sintió una punzada de afecto mezclada con culpabilidad. Carlos había sido increíblemente comprensivo, respetando su espacio. Parte de ella se preguntaba si estaba siendo justa con él. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Juan. Llevaba una camisa que Teresa le había regalado en su último cumpleaños y sostenía una pequeña caja de pastelería. «Hola», dijo él con una sonrisa tentativa. «Espero no interrumpir». «No, para nada», respondió Teresa sorprendida pero complacida. «Pasa». Juan entró, mirando alrededor como redescubriendo un lugar familiar. Teresa notó que había perdido algo de peso. «Traje pay de limón de Maque», dijo, levantando la caja. «Recordé que es tu favorito». Teresa sintió emoción ante este pequeño gesto. El pay de limón era efectivamente su postre preferido. «Gracias», respondió dirigiéndose a la cocina. «¿Quieres café?». «Por favor», asintió Juan. «¿Cómo has estado?». Teresa consideró la pregunta mientras preparaba la cafetera. Los primeros días habían sido difíciles, pero gradualmente la distancia le había proporcionado una perspectiva inesperada. «Bien, creo», respondió honestamente. «Ha sido extraño estar sola, pero también clarificador». «¿Y tú?». Juan la observó con una intensidad familiar y nueva al mismo tiempo. «Similar», admitió. «Al principio fue como si me hubieran arrancado una parte de mí, pero luego empecé a redescubrir cosas sobre mí mismo. He estado tocando la guitarra de nuevo». Teresa sonrió. Juan había sido un guitarrista apasionado durante la universidad, pero había abandonado esa afición en favor de su carrera. «Me alegra escuchar eso», dijo sinceramente. Sirvió el café y cortó 2 rebanadas del pay. Ambos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. «¿Recuerdas cuando tocabas en aquella cafetería de la Narvarte?», preguntó Teresa.
Solía ir a escucharte cada jueves. Juan rió suavemente, un sonido que Teresa se sorprendió al darse cuenta de cuánto había extrañado. Y yo fingía que no me daba cuenta de que me observabas, confesó. Me ponía nervioso cuando llegabas. Compartieron una risa cómplice, y por un momento fue como si los años y los dolores se disiparan. Juan, dijo Teresa después de un momento, adoptando un tono más serio. ¿Por qué viniste hoy? Él tomó un sorbo de café antes de responder. Porque mañana es nuestro aniversario, respondió. 12 años desde que nos casamos en aquella pequeña iglesia de Cuernavaca, con la tormenta que casi arruina la ceremonia. Teresa se sorprendió. Con todo lo ocurrido, había olvidado la fecha. Y durante este tiempo separados, he estado pensando mucho en ese día, continuó Juan, en los votos que intercambiamos, en las buenas y en las malas, dijimos. Bueno, definitivamente estamos en las malas, ahora mismo. Teresa sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Yo no vine a reclamarte ni a presionarte, continuó él. Vine porque he estado reflexionando sobre dónde nos equivocamos, y me di cuenta de algo importante. Dejé de verte, Teresa. Estabas ahí, pero dejé de verte realmente. Las palabras resonaron profundamente en Teresa. Era exactamente lo que ella había sentido, invisible en su propio matrimonio. Ambos dejamos de vernos, respondió. Yo también me perdí en mis frustraciones, en lo que nuestro matrimonio no era en lugar de valorar lo que sí era. Juan extendió su mano sobre la mesa, ofreciéndose. No sé si aún hay un camino de regreso para nosotros, dijo con voz quebrada. No sé si podemos reparar lo que se ha roto, pero sí sé que estos años juntos significan algo, que nuestra familia merece nuestro mejor esfuerzo antes de rendirnos. Teresa miró la mano extendida de Juan, sintiendo el peso de la decisión. Durante las últimas semanas, había analizado cada aspecto de su relación. Había pensado en Carlos y en lo que representaba, no tanto un nuevo amor como una escapatoria de un matrimonio que se había vuelto una prisión de expectativas no cumplidas. He estado pensando mucho en nosotros también, admitió, y me di cuenta de que nunca dejé de amarte, Juan. Me olvidé de cómo demostrártelo, y quizás tú también lo olvidaste conmigo, pero el amor seguía ahí, enterrado bajo capas de resentimiento y rutina. ¿Qué pasó con Carlos?, preguntó Juan. Le pedí espacio, respondió Teresa con honestidad. Creo que lo que sentía por él era más una reacción a lo que faltaba en nuestra relación que un verdadero amor. Era la emoción de sentirme vista de nuevo. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Qué quieres, Teresa? Ella consideró la pregunta, permitiéndose realmente sentir sus deseos más profundos. Quiero intentarlo de nuevo, dijo colocando su mano sobre la de Juan. No volver a donde estábamos, porque ese lugar nos estaba destruyendo, sino construir algo nuevo, más honesto, más consciente. Si tú también lo quieres. Juan entrelazó sus dedos con los de ella, ese simple contacto más íntimo que cualquier otro que hubieran compartido en años. Lo quiero, afirmó. No será fácil. Tenemos mucha confianza que reparar, pero creo que vale la pena intentarlo. Teresa sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas. Alivio, esperanza, miedo, todo mezclado en una tormenta interior que finalmente encontraba liberación. Podríamos empezar con terapia de pareja, sugirió. Un espacio seguro para hablar de todo lo que hemos guardado. Me parece bien, acordó Juan, sorprendiéndola con su disposición. Y tal vez podríamos empezar a tener citas de nuevo, conocernos otra vez. Juan se levantó y rodeó la mesa arrodillándose junto a Teresa. Con delicadeza, tomó su rostro entre sus manos. Te prometo que esta vez te veré realmente, Teresa, dijo en voz baja. No volveré a dar por sentado lo que tenemos. Y yo prometo ser honesta contigo siempre, respondió. Sobre lo que siento, lo que necesito, no más secretos. Lentamente, como si fuera la primera vez, Juan se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso tentativo, cargado de años de historia, pero también de la promesa de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, Teresa apoyó su frente contra la de Juan, sus ojos cerrados. ¿Te quedarías esta noche?, preguntó en un susurro. No para, ya sabes, solo para estar juntos. Para hablar, para recordar quiénes éramos. Juan asintió rozando su nariz contra la de ella en un gesto íntimo. Me quedaré, respondió, esta noche y todas las que quieras. No sería fácil. Tendrían que enfrentar las heridas del pasado,
reconstruir la confianza, aprender a comunicarse de nuevo. Habría días difíciles, conversaciones dolorosas y momentos de duda. Pero mientras compartían ese pay de limón, recordando quiénes fueron y soñando con quiénes podrían ser, Teresa y Juan sentían algo que habían perdido hace tiempo: esperanza. La esperanza de que a veces, cuando parece que todo está perdido, existe la posibilidad de un reencuentro. Y quizás eso era lo más valioso que habían aprendido: que el amor, el verdadero amor, no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. La elección de verse mutuamente, de escucharse, de crecer juntos incluso cuando sería más fácil crecer separados.